El informativo del Eje Cafetero. 8 de la mañana, 40 minutos. Julián Chica Cardona es escritor, historiador, gestor cultural y miembro numerario de la Academia Caldense de Historia. Julián, bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro. Un saludo, doctor Germán Aguirre, a los compañeros del Control Master, a todos los oyentes y televidentes en este programa de los martes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante con el escritor Julián Chica Cardona. Nosotros decimos ser paisas, decimos ser cafeteros, caldenses, risaraldenses. ¿Realmente qué somos nosotros, Julián? Bien, pues partiendo del punto de lo local, hay que reconocer que Dos Quebradas es un crisol de muchas procedencias. Aquí, como vimos desde mediados del siglo pasado, se marcó una presencia muy fuerte de una familia francesa que trazó unas líneas que se están viendo ahorita en el futuro tanto de Dos Quebradas como de Pereira, como establecer la Academia Francesa, el Liceo Francés, la fábrica de tejidos Omnes, y que le generó empleo a mucha gente, ¿cierto? Lo mismo con la Grace Line, que trae la fábrica de comestibles La Rosa, la presencia italiana, que es también muy, muy fuerte, con Alberto Tentori, Giovanni Di Citi, los sirio-libaneses como Juan Siluan, los Chufi, los Tafur, que tuvieron propiedades también acá. Entonces vemos que es un crisol de culturas Dos Quebradas. Pero ya desde el punto de vista regional tendríamos que irnos al siglo XIX a revisar las 8 grandes guerras que se produjeron en ese periodo y que fueron guerras político-religiosas y guerras de carácter regional, en la que los protagonistas fundamentales eran Antioquia y Cauca. De ahí que Rafael Reyes en 1905, en el periodo del quinquenio, se ingenió una idea estratégica, al fin como estratega y como militar, ¿no? ¿Y cuál era? Inventarse el departamento de Caldas para crear un tapón entre el estado del Cauca y el estado de Antioquia. Entonces, para armar ese tapón, que es la mariposa verde, tomó un pedazo de las provincias del sur de Antioquia, un pedazo de las provincias del norte del Cauca, un pedazo del norte del Tolima y un pedazo de la vicaría del Chocó. Entonces, mire la mezcla usted de cómo era ese departamento de Caldas en 1905 y cómo era de clara la identidad, por ejemplo, aquí en Pereira. Cuando se emitió la ley que creaba el departamento de Caldas, un señor, Clemente Jaramillo, que era alcalde de Pereira, propició una telegrafotón. En esa época era por telégrafo, todo por el sistema Morse, una telegrafotón protestando porque Pereira la iban a anexar y a quedar bajo la égida y bajo el poder y la autoridad de Manizales, porque desde con anterioridad había ya un conflicto ideológico entre las dos ciudades. Pero en ese tiempo no existía el viejo Caldas. No, por eso, estaba apenas recién inventado el viejo Caldas, claro. el Caldas. Entonces Rafael Reyes, cuando se enteró de esa telegrafotón, mandó un contingente de 200 soldados a marchas forzadas desde Ibagué a venir a aplacar la sublevación del alcalde de aquí de Pereira. Una anécdota muy curiosa porque cuando él ya le notificaron que venía el ejército, la fuerza militar a obligarlo a acatar la ley, entonces él dijo, no hay ningún problema, está bien, listo, yo acato la ley, pero no la comparto. Entonces, desde ahí vemos las diferencias, ¿sí? Hasta, incluyendo Chinchiná, hasta Villa María, el pueblo de María, somos caucanos. Pero del pueblo de María hacia el río Cauca, somos antioqueños. Y del Cauca hacia la margen izquierda, a solo que es el occidente de Caldas, el alto occidente de Caldas, donde están Marmato, Río Sucio, Supilla, sí, Quinchía, son una parte de Antioquia y una parte actualmente de Risaralda, que era Cauca.
Que era el Cauca antes. Eso. Entonces el Cauca llegaba por la margen izquierda del río Cauca, o sea, el estado del Cauca llegaba por la margen izquierda hasta Marmato, hasta el río Arquía, que es el río limítrofe con Antioquia. Sí. De modo que esas divisiones territoriales no son solamente de jurisdicción política, sino que son culturales también. Entonces en Marmato, los marmateños sabían que su eje fundamental era Popayán, porque se sentían caucanos, se comportaban como caucanos, construían viviendas caucanas, no viviendas antioqueñas. Mientras que el núcleo dominante, digamos, en el departamento de Caldas, que estaba concentrado en Manizales, era Antioquia. Manizales era, digamos, la avanzada más austral que tenía el estado de Antioquia y era súper antioqueña, Ajá. como lo es Aguadas en este momento. Aguadas siendo Caldas y ellos se siguen sintiendo muy antioqueños, muy paisas. Entonces el concepto de lo paisa que lo trabaja Otto Morales Benítez en Testimonio de un Pueblo, y lo repite en varios libros, porque él se repite en varios libros. Él lo que cuenta es que esa condición de ser paisa es una condición de hombre nacional, de alguien que desafía la montaña, que coloniza la montaña, que funda pueblos y que tiene una indumentaria característica. Podría decirse que es una cultura. Es una subcultura, podríamos Sí. decir, y que tiene una indumentaria propia, que es el sombrero de caña, El machete. la cotiza, el machete y un oficio que es la arriería, Ajá. porque la arriería es emblemática de los antioqueños, la Sí. arriería. Aunque hubo arriería en las zonas mineras, en Popayán, en otros lugares, pero con otras características. De modo entonces que él, por el hecho de ser un andariego, que se ve también en la recolección del café, los andariegos, que ya son de muchos lugares, por lo regular tienen un origen antioqueño, un origen paisa, pero están en otros lugares, están Es decir, en el nosotros Huila, en Pasto, en muchos lugares. en toda esta zona del eje cafetero, del Cauca, Antioquia, hay una mezcla como de todo. Hay una mezcla de todas esas De componentes todos esos componentes. que la misma guerra, las 8 guerras que hubo en el siglo XIX, se encargó de empujar, porque los combatientes que venían del Cauca, del Patía, que venían del Huila, de Chaparral, que venían aquí abajo de Mariquita y de Honda, finalmente se quedaban en esta montaña, se enamoraban de alguien o caían heridos y en su recuperación terminaban quedándose. Entonces esa diáspora que ha tenido siempre el país, la nación, se refleja en ese mapa de cómo es la tipología humana nuestra aquí en el eje cafetero. Ujú. Entonces, de ese talante queda unos nombres. El eje cafetero fue, en 1930, era la joya de la corona en el café de Colombia, del café Ajá. suave de Colombia. Porque el departamento de Caldas fue el que aportó los empresarios más importantes y más influyentes que crearon y fundaron la Federación Nacional de Cafeteros. Y fue el primer comité departamental creado en el país. Con base en esa estructura, en ese modelo, entonces fueron apareciendo los otros comités departamentales y se fueron obviamente desarrollando organizativamente los caficultores de los municipios en torno a comités, en torno a cooperativas, y aparecen los empresarios compradores de café, que eso es ya una puesta en escena como de un nivel superior, porque hay que invertir un capital y hay que tener dinero permanente, constante y sonante. Estamos hablando de qué época, Julián. Estamos hablando desde 1930 hasta 1960. ¿Sí? Hubo una ruptura, un momento muy oscuro después del asesinato de Gaitán en el 48. Del 48. Y obviamente la ruptura política también cuando renuncia Alfonso López Pumarejo, porque él alcanza a gobernar unos 2 años. Luego viene toda ese pugilato entre Laureano Gómez, Mariano Ospina,
la casa de doña Berta Hernández, y toda esa élite que estaba en ese momento, que obviamente tienen un contacto directo con Manizales, con la élite de Manizales, con Silvio Villegas, con Aquilino, con Fernando Londoño, con todos estos grandes caficultores, que el café los catapultó hacia la política y hacia como empresarios, y Caldas no puede desconocer el hecho de que su origen es un origen caficultor, ¿sí? Pero obviamente la caficultura que lo hizo crecer fue la caficultura también que tenía De ahí viene, Julián, el tema que también nos tildan o nos tildamos de cafeteros. Exacto. Pero ese nombre ya lo perdimos. El de cafeteros. Aquí fue el eje cafetero, ya no es el eje cafetero porque es Huila. Huila es el primer productor de café, en Colombia, sin Sí. duda. Es decir, ellos serían los verdaderos cafeteros. Sí. Pero nosotros también somos cafeteros porque producimos café. Aquí somos cafeteros, pero ya en declive. Porque, por ejemplo, el departamento de Caldas, que tiene 27 municipios, ya se escandaliza o se preocupa por el hecho de que apenas tiene 70.000 hectáreas de café sembradas, cuando tenía el doble. Y entonces ha habido una tendencia primero que todo, a no continuar el legado de los abuelos. Sí, eso es una cosa muy grave. Sí, grave, claro. Porque los hijos y los nietos, cuando los mandan a la universidad, entonces ya no quieren volver al campo. Se avergüenzan de decir que son del campo. Del campo. Y entonces se avergüenzan de su propia identidad. Esa es la crisis de identidad que tiene este país tan grande, porque realmente el modelo cafetero es un modelo de economía único en el mundo. Por eso fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Por ¿Sí? la UNESCO. ¿Por qué? Porque en torno al proceso de producción del café trabaja la abuela, el abuelo, el niño, la niña. Ella va por los huevos al nido y trae los huevos. Y esa ya es una labor que ella está haciendo, en la que está haciendo un aprendizaje de cómo toda esa economía, todos tienen acceso al dinero, a las monedas, a un crecimiento para todos. Y la prueba está en que cuando el gobierno nacional se interesa en los Jeep Willys, que también son patrimonio de la humanidad, sí, claro. esos Jeep Willys son sobrados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces en Estados Unidos, encartados con esos parques enormes de miles, Los militares, de claro, cientos de miles de por Jeeps. eso es que en todas esas películas uno ve todos esos Exacto, guerra. los comandos del desierto. Claro, los que comandos del mostraban. desierto. Entonces ellos vieron que el lugar para aplicarlos era en lugares así montañosos como este, donde las temporadas de lluvia son tan intensas que necesitan unos vehículos especiales como esos, carabajos como esos. Sí, así es. Y aquí tuvo completo éxito. Entonces, en toda familia muy mediana, que es saber que del producto de su cosecha ya tenía con qué comprarse un Jeep Willys para facilitar el acceso de su producto y no depender tanto de la arriería, es un estímulo para toda la familia. Dicen, estamos creciendo, nos estamos enriqueciendo, estamos creciendo económicamente. Entonces sí, somos cafeteros, pero ya en una medida en que hay que ceder, que hay caficultores más organizados, más comprometidos, más trabajadores. Ya aclaramos un poco lo de paisas, cafeteros, caldenses, digamos, de cierta forma somos caldenses que hacemos parte del viejo Caldas. Hay una caldensidad. Pero realmente, ¿qué somos nosotros? ¿Cuál sería el término ideal para definirnos a nosotros? Por ejemplo, los que vivimos acá en el departamento de Risaralda, no en Dos Quebradas, sino en el departamento de Risaralda, o digamos los mismos habitantes del eje cafetero de Caldas, Quindío y Risaralda. Sí, hay una gran pregunta ahí, porque el quindiano ya es quindiano. Ese ya es quindiano. Inconfundible. El quindiano Ese ya no es inconfundible. cafetero, ni es paisa, No. ni es caldense, es quindiano. Es quindiano, ya tienen marca Café Quindío. Ellos tienen empezando sí por ahí. marca Café Quindío, sí. Lo que está evolucionando mucho es el concepto de la caldensidad. Es porque el caldense que sale de Antioquia deja de ser antioqueño. Si quisiera ser antioqueño, estaría en Antioquia. Claro. Si se aparta de ahí es porque las condiciones de vida que él tenía no eran las adecuadas para su dignidad y para su evolución, ¿cierto? Entonces está un trabajo bueno para las universidades, por lo menos para las áreas de sociología y todo lo que tiene que ver con la geopolítica, es tratar de entender primero que en Risaralda hay dos Risaraldas.
Eso es una cosa que podemos mirarla en otra ¿Y ocasión. cuáles serían las altas Risaraldas? Hay una para que después Risaralda las profundicemos. que usted la escucha en Belén de Umbría, usted la escucha en Santuario, la escucha en Mistrató, dicen. Del río Cauca para acá es una Risaralda. Y del río Cauca para allá es otra Risaralda. Porque esos de allá que tienen el poder no nos tienen a nosotros en la buena, digamos. No Es nos decir, tienen en es la lo que gente. conocemos como el occidente. El occidente. Esa es una Risaralda. Exacto, Y sí. de la Virginia para acá, De la Virginia para acá somos como los blanquitos, pues, los digamos, los del poder. Los del área metropolitana. los del sí. área metropolitana. Sí, porque están aquí la Entonces dicen- conurbación de Pereira y Dos entonces dicen, Quebradas. vea, aquí somos- Santa Rosa, digamos que es una ciudad ya grande. Claro. Dicen, aquí somos cafeteros, aquí producimos la comida para el departamento, pero como tenemos indios y tenemos minorías étnicas Claro, afrodescendientes, en Guática, en Pueblo entonces, Rico, en Mistrató. entonces ellos están segregados Chía. porque ya tienen recursos nacionales y nosotros ¿dónde quedamos? Lo dicen la dirigencia, pues, ¿Cuál es el título de la obra? Lo correcto, Risaraldenses. risaraldenses, sí. Así deberíamos nosotros llamarnos. Llamarnos risaraldenses, ya porque volvimos a recuperar la tipología caucana, que es el origen nuestro, lo caucano, la caucanidad. Cuando uno se encuentra en el exterior a otra persona aquí de Pereira, ellos dicen, nosotros somos paisas. Y dice, este paisa. Pero resulta que ese paisa es de Pereira. Ese paisa no es de Medellín, no es de Antioquia. Sí. Ahí hay una denominación incorrecta. Sí, es incorrecta, pero es el uso de una apócope de la palabra paisano. Paisano es cuando usted se encuentra con alguien que es de su origen, de su pero tierra. fuera de su lugar, Claro, afuera. pues, es decir, me encuentro con alguien en España Eso. y me encuentro con un amigo digamos, de Bogotá, es mi paisano. Es su porque paisano es colombiano. paisano colombiano. Pero cuando le dicen paisa, lo identifican más como de Antioquia. De Antioquia. Exacto, claro. sí, pero hay dos definiciones que no se han tenido Claro. en cuenta a nivel popular, se tienen como si fuera lo mismo. Claro, porque Pero si una cosa es ser fuéramos, paisano y otra cosa es ser si paisano. fuéramos cafeteros, entonces también, claro, el Huila tiene mayor producción de café, entonces el Huila es cafetero también. Y el Huila tiene paisanos. Y tiene paisanos. Sí, lo y mismo nosotros Tolima. también tenemos café, también somos, digamos, cafeteros. Exacto. Nos sí. quedamos con el término risaraldenses de esta reflexión, de esta experiencia que nos ha contado Julián. Sí, Bueno. correcto. Entonces, los invitamos para el próximo martes. Sí, señor. Ahí Y estamos está, llegando Álvaro, así. mire, hoy hemos aprendido una lección del escritor Julián Chica Cardona de qué realmente somos nosotros, de cuál es nuestro origen. Ujú, muy importante. Julián Chica Cardona, miembro numerario de la Academia Caldense de Historia. Feliz Si día, a Álvaro le Julián. preguntan de dónde es, risaraldense, de Santuario. Claro. Germán, ¿de dónde es? Risaraldense, de Marsella. Exacto. O Dos Marsella, quebradenses. o marsellés. risaraldense marsellés. Claro, yo soy O dos quebradenses de risaraldense Filadelfia. santuareño. Dos quebradenses. Sí, porque el origen no lo define a uno. Es donde se hace. Ahí donde se hace, eso lo define a uno como Como humano. no en es el donde planeta. uno nació. Como decía Ney Jaime, Pero- porque no importa dónde se nace ni dónde se Exacto, lucha, sino exacto. dónde se muere. Exacto. Ah, no, porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha, es Dónde la se cosa. lucha. Yo Sí, tengo otra definición. sí. Aclarado. Y así es, aclarado, Tierra sí. y sangre son una sola. Exacto. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final del informativo.